Hola, hola, muy buenas tardes, iba a decir buenos días. Ya estamos aquí conectándonos, esperando por ahí que vaya la gente haciendo link aquí en nuestra transmisión el día de hoy, porque vamos a revisar un tema bastante interesante que a mí me gusta, que es el sentido de pertenencia, pero vamos a ver lo importante que es crear, déjenme aparezco por aquí en pantalla, que es crear oportunidades para estar aquí en vivo. Déjenme conecto, creo que es esta. Siempre me confundo con cuál es esta. Por lo pronto, mientras vamos estando aquí y dándole la bienvenida a quienes se van conectando, ya tenemos por ahí gente conectándose. Aquí voy monitoreando. Aquí tenemos a Jerry. Miren, también aquí anda porque el otro día me preguntaban qué pasó con Jerry o por qué Jerry. Es interesante porque quienes me siguen en mis redes sociales, hace unos días publiqué en un estado a Jerry porque tuvimos un evento en la semana y lo llevé y por ahí una persona le tomó una fotografía, sabe muy bien lo que representa para mí este ratón. Le tomó la fotografía, me la mandó y la verdad me gustó mucho. Y me mandó la frase que viene en esa publicación de que es mi gran amigo y la verdad es que si lo vemos de esta manera, indudablemente que aparte de ser mi compañero de trabajo, este ratoncito Jerry es mi amigo. Estuvimos por ahí, subí la foto y tuvo bastantes likes y vistas de la gente, quienes saben la historia y quienes no. Me comprometo a mandar en el grupo de WhatsApp el origen de Jerry, porque Jerry me acompaña en las conferencias, en los cursos, en los talleres, en los viajes, y tiene conmigo este ratoncito 22 años. Tiene 22 años trabajando conmigo. De la gente que esté conectada, por favor, tengo prendido un ventilador. Estoy pidiéndole a Dios que no vaya a llover, porque aquí me ha pasado que cuando hay alguna tormenta se quita el internet. Estoy esperando que no vaya a llover. Está nublado, parece que sí. Hace falta un poquito de lluvia porque hemos tenido fuertes olas de calor, pero esperemos que si llueve no se vaya la señal. Y tengo prendido un ventilador. Si se escucha el ventilador, quienes estén conectados, si escuchan el ventilador, échenme por ahí en los comentarios del chat, por favor, si se escucha el zumbido para apagarlo y no afecte la grabación, y si no, lo dejamos prendido. La verdad, o hasta déjenme ver qué tal se ve se siente el clima sin el ventilador, porque yo escucho el ruido y por lo menos a mí sí me molesta. Que me gusta que todo esté perfectamente bien y puede ser. Permítanme. Listo. A lo mejor vamos a estar un poquito, bueno, yo, con un poquito de calor, pero vamos a ver qué tal nos va. Y les decía, y entonces, por ahí la gente me estuvo preguntando en los grupos, de manera personal incluso, que cuándo íbamos a hacer el capítulo 6, porque recuerden que el mes pasado no tuvimos ningún evento, no tuvimos taller. ¿Por qué? Afortunadamente porque hemos tenido bastante trabajo, no nos daba el espacio, los tiempos para poder hacerlo, y a mí me gusta hacerlo bien, hacerlo con tiempo, hacerlo de la mejor manera. Entonces, por eso se planeó de esta manera que fuera el día de hoy, el capítulo 6, seguramente el siguiente mes tendremos el capítulo 7 y lo vamos a ir por ahí manejando. Estoy viendo por acá, monitoreando las redes sociales, cómo vamos. Ya tenemos gente que se está conectando por ahí, muy bien. Ya vamos a dar exactamente, recuerden que a los 5 minutos iniciamos porque me gusta iniciar a tiempo para poder terminar a tiempo, dado que es un horario que muchos ya estamos o regresamos en casa o que estamos por aquí. Pati, que por aquí siempre está Quintana Chan presente, dice por ahí presente, que bueno, voy a pasar lista de veras. Luego se van por ahí anotando, nos falta por ahí Lady Reclutamiento, que el otro día me mandó un video bastante interesante. Les prometí una entrevista con Lady Reclutamiento y lo voy a hacer. Es interesante lo que hizo esta persona, algo bastante impactante dentro de lo que es el área de recursos humanos y nos dio bastante, a mí me gustó la idea y le ha dado bastantes resultados. Entonces la voy a entrevistar y creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer el reclutamiento. Aquí está mi prima Betty, perfecto, ahí estamos por ahí, saludos.
Se van conectando, perfecto, y pues vamos a iniciar. Recuerden que me gusta iniciar, doy estos 5 minutos de bienvenida. Aquí estamos para los que se acaban de conectar, aquí andamos Jerry y yo, y vamos a iniciar el día de hoy. Pues antes que nada, el tema del día de hoy, que este tema salió, porque estos talleres son así. Estos talleres crecen y nacen y son creados gracias a lo que ustedes comentan en los grupos, a las necesidades que tienen. Me gusta escucharlos, leerlos más bien en este caso, y gente que se comunica directamente conmigo y me dice exactamente qué necesitan en los grupos para poder trabajar con ellos y desarrollar los temas. Tengo bastante experiencia en este punto, en este tema, entonces eso me permite poder diseñar, por la experiencia que tengo de este tema, el sentido de pertenencia, poder desarrollar ese tema, esa conferencia, esa ponencia, ese taller. Y esto es lo que nos llevó el día de hoy a tener que se llama Creando Oportunidades de Desarrollo Profesional. ¿Por qué es importante crear oportunidades de desarrollo profesional en una empresa? Porque cuando nosotros creamos estas oportunidades de desarrollo, es cuando los colaboradores sienten que no tienen oportunidad, dice por aquí, cuando los colaboradores sienten que no tienen oportunidades claras de crecimiento y desarrollo dentro de la empresa, es menos probable que desarrollen un sentido de pertenencia a largo plazo. Es muy cierta esta frase porque si tú sientes que donde estás no vas a tener una oportunidad de crecer o de desarrollarte, indudablemente no vas a poder sentirte bien, no vas a dar lo mejor de ti, no vas a ponerte esa camiseta, no vas a entregarte con esa pasión y esa entrega. Entonces, ese es el aspecto que tenemos que trabajar para poder desarrollar eso. Quiero darles, están por ahí anotando más, y eso me da gusto, vamos aumentando las conexiones por ahí. Y quiero decirles y mencionarles que espero ya tengan su manual por ahí impreso o lo estén revisando vía digital, porque es parte de lo que queremos trabajar. Y a mí me gusta que cuando ustedes se llevan su manual, inmediatamente lo puedan poner en práctica en su lugar de trabajo. Y ese es lo importante de este taller, que lo que aquí llevemos rápidamente lo implementemos. ¿Qué pasa con este tema del sentido de pertenencia? Bueno, les doy la bienvenida. Es que dentro de este tema de desarrollar o crear oportunidades de desarrollo profesional, de crecimiento personal, de crecimiento de la misma empresa, es parte de lo que tenemos que buscar como área de recursos humanos o como directores o dueños de una empresa. Esto nos va a llevar a tener que estar observando cualquier situación que nos ayude y nos permita poder crecer a las personas para que ellos se pongan esa camiseta que estamos buscando. Y quiero que veamos 3 objetivos que vamos a revisar el día de hoy. Estos 3 objetivos que vamos a revisar, quiero que los analicemos porque me gusta sobre todo uno de ellos y les voy a decir cuál es. El primero es ayudar a ustedes como participantes a comprender la importancia de conocer las necesidades de desarrollo únicas de cada colaborador. Cada colaborador tiene una serie de habilidades que puede aportar a la empresa. Entonces, si nosotros esas habilidades las identificamos y las empezamos a desarrollar junto con él, esta persona va a crecer como persona, a crecer como colaborador y eso le va a ayudar a ponerse la camiseta, pero sobre todo a sentirse a gusto al estar desarrollándose donde está. Ya me están dando por ahí mensajes. Muy bien, dice, aquí estamos. Perfecto, dice Aurora, ya está por ahí Aurora, bienvenida. O sea, esos aspectos nos van a ayudar a poder desarrollar que la gente se ponga la camiseta. Segundo objetivo dice que es revisar los elementos que permitan diseñar una estrategia personalizada de desarrollo, individualizada, estableciendo objetivos claros, identificar recursos y oportunidades disponibles y establecer métricas de progreso y éxito. Recuerden que hay una premisa que nos dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo podemos saber si una persona está teniendo desarrollo en su lugar de trabajo? Pues vamos haciendo una serie de métricas, una serie de elementos que nos ayuden a ver el cómo llegaron, el cómo salen, el cómo iniciaron, el cómo terminan, para poder determinar si efectivamente estamos siendo una oportunidad de desarrollo. Y el número 3, que es uno de los objetivos que a mí me gusta, nos dice que es inspirar a los participantes, o sea, a ustedes, a que se inspiren, a que se motiven, a que deseen hacer las cosas, a que deseen ponerlo en práctica, a cultivar un entorno de trabajo que valore el aprendizaje continuo y la colaboración. O sea, que estemos siempre en aprendizaje. Esto implica explorar prácticas de liderazgo que fomenten el intercambio de conocimientos. Fíjense, esto es importante. Si nosotros como líderes y los que han estado siguiéndome en estos talleres se han dado cuenta que uno de los módulos que manejamos fue precisamente el de liderazgo. Y el de liderazgo hablábamos de lo importante que es
que el líder sea ese motor, esa inspiración, esa persona que ayuda y que hace que todas las cosas sucedan. Pues aquí ese líder va a generar ese ambiente de aprendizaje y de colaboración porque va a hacer que crezca todo. Esto implica explorar prácticas de liderazgo que fomenten el intercambio de conocimientos, la retroalimentación constructiva y el reconocimiento del esfuerzo y el progreso de los colaboradores. Y eso es esencial y vital. ¿Cómo es ese reconocimiento de los colaboradores? ¿Cómo es hacerlos, ayudar a que crezcan, a que deseen aprender más, a que deseen poner en práctica sus conocimientos, a que vean, aspiren a un puesto mejor y eso los motiva a seguir yendo a sus caminos, su preparación y su mira hacia allá? Eso es lo que tenemos que generar. ¿Para qué? Para que el colaborador sienta que tiene oportunidades de crecer y de esa manera el sentido de pertenencia empiece a desarrollarse en él. Todos estamos deseando ser mejores en nuestro trabajo y claro que incluso tener un mejor trabajo o un mejor puesto o una mejor área o ya una jefatura en un departamento implicará un mejor sueldo. Hace poquito estuve platicando precisamente con una persona que me hablaba mucho del salario emocional y querían que le diéramos mucho énfasis al salario emocional. Yo le comentaba que el salario emocional tiene un buen impacto cuando se maneja y se maneja estratégicamente. Entendemos que no es esa paga monetaria que recibe un colaborador, sino como ese salario o esa paga que recibe por gratificaciones, por reconocimientos, por esa palmadita en la espalda, por esos méritos que hizo y cómo se explanden, se presentan y se los reconocen. Pero si ese salario emocional no viene en ocasiones acompañado de un salario monetario que sea adecuado a su desempeño, a su entrega, difícilmente estas personas va a ser suficiente el salario emocional. Tiene que ser equiparable uno con otro para que esta persona tenga esos dos puntos de diferencia y lo fortalezcan en el sentido de pertenencia. Pero dentro de este salario emocional, yo le decía que sería un buen punto a trabajar seguramente en nuestro siguiente taller, porque otro de los aspectos que también han mencionado que trabajemos es el de la renuncia silenciosa. O sea, ¿qué pasa en esa renuncia silenciosa? Eso que de repente el colaborador ya no viene y no sabemos exactamente por qué. Porque en ocasiones no hay oportunidad de hacerle una encuesta de salida que nos indique qué pasó y por qué decidió salir de la compañía. Entonces, ese aspecto lo tenemos que revisar y tenemos que trabajarlo. ¿Qué tenemos que hacer entonces dentro de nuestro taller? Tenemos posiblemente esos dos temas a trabajar para que me sigas en mis redes, porque posiblemente sean esos dos los siguientes talleres, que sería capítulo 7 y capítulo 8. ¿Qué pasa en este taller y qué vamos a ver? Ahí en la Femina estamos viendo que para poder crear unas oportunidades de desarrollo profesional, tenemos que trabajar en 6 aspectos básicamente. Uno, que es en la importancia del desarrollo individual en el sentido de pertenencia. O sea, cómo yo, si me siento desarrollado, voy a poder ejercer sentirme arraigado con eso, a tener ganas de desarrollarme, de hacer las cosas. Eso es un punto. Lo vamos a ver a detalle. 2, es la identificación de las necesidades de desarrollo. O sea, ¿qué necesito desarrollar yo en esta empresa para poder decir, estoy bien, tengo que dar algo más de mí y esto tengo que hacer? Ese es el punto número 2. El tercer punto que vamos a revisar es el diseño de plan de desarrollo personalizado. Cada persona tiene metas diferentes, cada persona tiene ideas diferentes, tiene expectativas diferentes, tiene preparación diferente. Toda esa diferencia hace que tengamos que tomar esa diferencia, hacerlo personalizado. Miren, por aquí está mi amigo Josué Vázquez, es el doctor Moño. Tuve por ahí saludos, Josué, tuve por ahí la fortuna de platicar con él, entrevistarlo. Josué es el doctor Moño como su nombre artístico y tiene una charla fantástica que un día lo tendré que volver a entrevistar. Algo así como, si quieres apúntamelo, Josué, para no decir el nombre, el del rockstar, algo así, es de viviendo como un rockstar o con mentalidad de rockstar. Tenemos que platicar de esa conferencia. A mí se me hace muy interesante lo que él plantea, lo está siguiendo desde Querétaro, o no sé en qué parte del mundo ande por ahí ahorita, pero tenemos una segunda plática por él y tengo una visita para Querétaro. No se me ha olvidado, Josué, en la primera oportunidad nos veremos por allá. Y el tercer punto va a ser la creación de una cultura de aprendizaje continuo. O sea, que eso nos va a ayudar mucho a ese aprendizaje. Aquí está, ya me contestó Josué. Crea tu mente rockstar.
Eso, o sea, y no porque seamos rockeros que nos gusta el rock, yo soy un rockero, sino cómo actúa un rockstar, cómo es una superestrella, que vendría siendo como el mensaje de la conferencia, y van a ver, lo voy a entrevistar y van a ver, aquí está Josué, que está muy interesante lo que él nos propone en su conferencia. Saludos, Josué, estamos ahí en contacto. La creación de una cultura de aprendizaje continuo, el apoyo mutuo será el punto número 5 y reconocimiento del progreso, o sea, cómo gracias a ese apoyo, gracias a esa identificación, ese plan personalizado, nos va a ayudar a poder hacer que esta persona crezca y se desarrolle dentro de la empresa. Y el punto número 6 es la sensibilidad del compromiso a largo plazo. Es decir, ¿qué hacer para que haya un compromiso a largo plazo? Que la gente entienda lo importante que es estar en la empresa que lo está ayudando a prepararse y a desarrollarse, y que de esa manera pueda salir, ver en ella una oportunidad de permanecer muchos años, porque está en constante crecimiento. O sea, esos aspectos los tenemos que trabajar para poder crear ese entorno que nos ayude a crear esas posibilidades u oportunidades de desarrollo en los colaboradores, porque eso es clave. Yo, por ejemplo, y en mi caso personal, cuando yo estaba en una empresa y que entré como empresa, entré en un puesto pues básicamente como auxiliar, pero yo observaba a los que estaban arriba de mí y yo deseaba ser como uno de ellos. Los veía que llegaban con traje, primero con corbata unos y luego con traje, y pues yo no traía corbata porque mi puesto no lo ameritaba. Yo estaba escondido atrás de una computadora de aquellos entonces, muy primeras, de las primeras que había, y yo trabajaba ahí, pero como mi trabajo me permitía terminar y avanzar, yo terminaba y caminaba o me dirigía a otras áreas, que eran las áreas que yo quería crecer. Y solamente recuerdo que tenía un jefe de esa área, que no era mi jefe directo, era jefe de algunos de los que estaban ahí en esa área en común, que siempre que me veía platicando con ellos pensaba que les estaba quitando el tiempo. Y la verdad es que no le estaba quitando el tiempo, me estaban enseñando para cuando ellos, por ejemplo, que salían al baño, salían a comer o algo, pues yo poder aventajar. Al final de cuentas, yo tenía todo el tiempo del mundo, juventud, estaba en vacaciones de la escuela, o sea, me gustaba aprender. Entonces, y él siempre me limitaba, pero yo veía la oportunidad de crecimiento en mi historia. Y poco a poco fue así, al grado de que después él llegó a ser mi jefe. Y ahora ya no me regañaba porque no hacía bien mi trabajo, me regañaba porque después yo estaba observando el puesto siguiente y estaba aprendiendo del siguiente. Y la empresa, que el dueño tenía el hijo del dueño, ese tipo de mentalidad o forma de trabajo, observaba en mí esa forma de crecer. Bueno, no más en mí, en varios colaboradores míos, compañeros y amigos que todavía tengo la fortuna de verlos y convivir o saludarlos o reunirnos, íbamos creciendo y nos teníamos la oportunidad de crecer. Yo siempre he sido muy curioso en el aprendizaje, entonces eso me ayudó a dar ese salto. Entonces, si nosotros identificamos un colaborador con esas características, hay que trabajar con él, hay que guiarlo y hay que impulsarlo a que pueda aprender. ¿Qué vamos a revisar de la importancia del desarrollo individual? Que eso es el primer punto, que hay 6 aspectos que tenemos que revisar en eso. Para lograr este aspecto tenemos primero que entender que hay una conexión personal con la misión y valores de la organización. Los que han estado conmigo en esta serie de videos o de talleres se han recordado o han de recordar que dijimos que para que una persona se sienta a gusto en la empresa, tiene que estar la misión de la empresa alineada con la misión personal. Entonces, si mi misión de vida está alineada con la misión de la empresa, yo me caso con la empresa y trabajo fuertemente para cumplir, porque al cumplir su misión, estoy cumpliendo la mía. Y al cumplir la mía, que no va a ser un esfuerzo porque yo la decidí, estoy cumpliendo la de la empresa. Entonces, cuando logramos entender que hay esa conexión personal de esa misión y los valores de la organización, nos ayudan a crecer y nos ayudan a desarrollar. Primero, otro punto importante, que es el punto número 2, la autoestima y confianza en el trabajo. Sí me desmotivaba un poco cuando este jefe en esa área, pues siempre me limitaba, me mandaba a mi lugar y pues yo me sentaba, yo necesitaba hacer algunas cosas, soy muy imperactivo, gente que me conoce sabe que traigo una serie de dispositivos, a ver si tengo aquí, o de mecanismos para poder controlar mi actividad cerebral, porque yo estoy pensando 3, 4 cosas al mismo tiempo, y suelo tener una serie que aquí traigo en lo cual los puedo cargar. Lo estuve revisando porque saqué unas cosas
aquí tengo un juguetito que es prácticamente un juguete, pero se llaman spinner. Y son esos como, aquí está, no vaya, aquí está. Que traigo varias cosas en esa pequeña bolsa. Voy a ampliar la pantalla para que me puedan ver, aquí tal cual. Dentro de que nos daban la confianza, spinner, que son esos aritos que giran, que te ayudan como a quitar la ansiedad. A mí me ayudan para eso, estoy dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para poder estar con mi mente tranquila, porque me gusta estar haciendo muchas cosas, y tengo también este cubito que me regalaron que tiene varias funciones. Tiene como una textura por aquí, que no hace nada, y eso es medio desesperante para mí. Tiene un botoncito como de encendido y apagado, entonces en ocasiones estoy pensando y estoy moviendo. Tiene por aquí una pequeña ruedita que gira con el dedo, entonces estás con el cubito y le estás girando, como que tienes que mantenerte ocupado. Una serie de botoncitos que es como si fuera de un dado, los aprietan. Unas como dientitos en círculo que puedes girar, y una esferita metálica que te ayuda como también a estar como quitando la ansiedad. Y esto que nunca he sabido qué es, pero parece como un botoncito que se aprieta con la pluma o algo, o sea, pero tiene una función. Entonces, yo estoy trabajando con esto y esto me ayuda a calmar. Entonces, cuando hay una persona que tú la observas, que tiene ese tipo de acciones, que la ves que termina su trabajo y lo hace bien, y luego está buscando otras opciones, es porque es una persona que tiene buena autoestima y que hay que generarle más confianza en su trabajo para que de esa manera esta persona trabaje. Después de que esta persona, yo creo que se rindió de estarme corriendo y no me quitaba, vio que aprendía rápido cuando le explicaron, me empezó a trabajar conmigo para la confianza y fue un excelente maestro ya como instructor, como un aprendiz que yo fui de él. Entonces me gustó mucho. El tercer aspecto es fomentar la autonomía y la responsabilidad. Es decir, él lo único que recuerdo que me dijo fue, si vas a querer que te enseñe, termina tu área, hazla bien para que no tengas ninguna queja en tu trabajo con tu jefe y te puedes venir a enseñar. Te voy a asignar a alguien que te va a enseñar una de las funciones, el que él consideraba era el mejor, no sé, en facturación, el que era mejor en archivo, el que era mejor en entregas, o sea, me fue mandando con el que él consideró el mejor para que aprendiera del mejor. Es decir, me fue llevando para que aprendiera su departamento, pero siempre partiendo de la responsabilidad. Es decir, tu trabajo hazlo bien y es como el primer requisito para que puedas aprender otra área aquí también. Entonces, eso me gustó de él y eso me ayudó a mí, en este caso, a hacerlo. Y cuando yo estuve en el área de recursos humanos, ya como gerente en esta misma empresa, yo apliqué ese mismo estilo de trabajo. Yo veía las inquietudes de los muchachos que trabajaban conmigo en el departamento y yo los empecé a ir adiestrando, como también en su momento lo hizo el que fue mi gerente, mi gran mentor y sensei, que yo le debo todo lo que prácticamente soy empresarial dentro de lo que me enseñaba con ese mismo esquema. Me daba la responsabilidad, me enseñaba, me motivaba, me daba la autoestima, desarrolló mis talentos y yo a él le debo el que sea ahorita un conferencista, un escritor y un consultor y capacitador. Desde el cuarto punto es crear vínculos emocionales y profesionales. Que entendiéramos que por qué era importante aprender algo nuevo, por qué era importante ese desarrollo que teníamos, por qué era importante saber cómo lo que estaba aprendiendo me iba a ayudar a desarrollar o a dar ese brinco de manera profesional. O sea, todo ese proceso lo tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que la persona esté contenta y a gusto y bien en su trabajo, para que lo haga. Y cuando a mí me ha tocado a trabajar en las asesorías con algunos de los que han estado conmigo en estos talleres, desde el primer taller que lo empezamos por ahí como en octubre, fue el primero que dimos el capítulo 1. No solamente no dimos en diciembre, porque era la época navideña indudablemente, y no lo dimos ahora en abril, porque pues por el exceso de trabajo, pero desde ahí hay gente que ha trabajado o he trabajado con ellos colaborando en sus empresas, que siempre les digo que hay una sorpresa para los que están en este taller, y siempre se las digo al final, pero es una asesoría telefónica y si estás en Guadalajara, que es donde yo estoy, inclusive de manera presencial, platicamos de qué podemos apoyarte en tu plan que tengas de trabajo. Ahí yo también les digo, observemos detalles. Cuando yo estoy dando los cursos, yo te digo, hay personas valiosas, esta persona puede aportar, puede crecer, puede hacer y la vamos desarrollando como tal. Entonces, eso ha ayudado mucho.
Entonces, creación de vínculos emocionales, que la gente siga sintiendo arraigo y apego por la empresa donde está. Adaptabilidad y resiliencia frente al cambio, que eso es algo importante, porque ahorita estamos teniendo cambios drásticos, tenemos cambios instantáneos, que tenemos cambios por la situación que esté ocurriendo el país o la empresa. Entonces, ahí tiene que entrar la resiliencia, es decir, el crecimiento, el desarrollo, el salir adelante de las situaciones adversas, y eso lo trabajamos muy bien, tanto en la adaptabilidad como en la resiliencia. Si estos dos aspectos lo trabajas, vas a ser de este colaborador alguien que va a estar totalmente entregado. Y sobre todo, la contribución activa de la cultura organizacional. Cuando esto ocurre, esa construcción, ese aportar hacia la cultura organizacional nos va a ayudar mucho a que podamos, no va a ser difícil para el colaborador, pero sí nos va a ayudar mucho a nosotros, porque el colaborador, el aportar algo nuevo a la cultura de la empresa no le es difícil, porque la cultura de la empresa está alineada a su filosofía y cultura de vida. Entonces, no hay una diferencia ni algo dispar entre lo que él quiere y lo que la empresa hace. Pero por eso va a aportar, por eso va a buscar la forma inclusive de vivir eso que está haciendo con lo que está él haciendo en su vida personal. La persona que es ordenada en su trabajo, en su escritorio, en su oficina, es ordenado en su casa. La persona que es limpia en su casa es limpia en su trabajo. La persona que es responsable en su trabajo es responsable también en actividades de su vida. Entonces, solamente es alinear entre la contribución que yo puedo hacer hacia la cultura organizacional, es porque es lo que yo tengo como valores y como misión de vida. Entonces, si queremos que estas personas entiendan la importancia de ese desarrollo individual y personal, vamos a lograr trabajar. Tenemos que hacer que la gente vea en esta empresa una forma de crecer. Me voy a quitar mi saco. La verdad es que, o voy a aprender ahorita, me voy a quitar el saco primero y voy a prender un poquito el ventilador. Los que estaban antes de conectarse, me dicen si se escucha el zumbido del ventilador para indudablemente quitarlo, o si aún así se escucha bien, me dicen, ¿va? Me apoyan con el chat, por favor. Ahí va, déjame lo conecto. Ya está conectado. Si escuchan el zumbido, me dicen, por favor, porque está sofocado aquí ahora en Guadalajara, porque parece que va a llover. El cielo se está nublando. Entonces, aunque parezca canción, entonces queremos trabajar fuertemente esto. Este es el primer aspecto que estamos revisando, pero luego hay gente que me pregunta que quién soy. Y pues bueno, ya los que están aquí son prácticamente gente de los grupos que me ha seguido. Mi nombre es Arturo Enciso, soy psicólogo, soy empresario, soy una persona comprometida con los resultados de mis clientes. Pues de la gente que últimamente me ha visto, hola, soy tu amiga Araceli. Mira, mi amiga Araceli Flores, una excelente amiga y compañera de la preparatoria, de la vocacional aquí en Guadalajara. Quienes me conocen, me gusta trabajar en mis empresas, me gusta meterme de lleno con ellos, soy parte de la empresa mientras trabajo con ellos, y eso a la gente les gusta mucho, me apasiono con ellos. Soy experto en diseños, en programas. Ya está, hola, ¿qué tal? Ahí está Eli Gorrochotei, me tengo que aprender, parece un trabalenguas. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Veracruz, por allá nos saludan. Y soy experto en programas para desarrollar el sentido de pertenencia en las empresas, para trabajar la cultura organizacional. Esos aspectos los he trabajado fuertemente, me he especializado en ello. También trabajamos otros aspectos, porque hay gente o mismos de las empresas que nos contactan me han dicho, oye, también das conferencias, talleres, ¿de qué temáticas? Damos de liderazgos, de ventas, de servicio, hemos dado team building, damos adaptaciones al servicio, para sea hoteleras, sea empresas, sea restaurantes. Hacemos toda una adaptación a lo que estamos haciendo. Me gusta lo que hago como tal. Soy un conferencista internacional. Me ha tocado estar ya en diferentes lugares, en diferentes países, en todo mi país, pero en diferentes países también de Latinoamérica y Estados Unidos, impartiendo algunas conferencias ya de esto. Tengo más de 20,000 horas de exposición. La tendremos que actualizar, pero ya tenemos 20,000 horas que nos dan esa experiencia para poder hablarte ahora sí como decíamos, con hechos, con resultados concretos de lo que hemos trabajado. Y quienes están conmigo trabajando se darán cuenta, generamos un imán, una vibra bastante buena que nos ayuda eso a generar los resultados. Soy un asesor, soy un coach de empresas,
A diario asesoro, capacito a empresas nacionales, internacionales, ejecutivos, personas, mucho. Me dice por aquí Priscila, mucha creatividad, muy bien. También gracias, acá te manda saludos también hasta Veracruz, también por allá está Priscila. Nos gusta trabajar eso. Soy miembro de la plantilla de instructores de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Tengo registro ante la Secretaría del Trabajo desde el 99, que es cuando empecé ya con mi despacho de manera independiente. Estoy certificado en la norma Conocer en diseño e impartición de cursos de capacitación. Fui reconocido como instructor Toastmaster en el 2005 en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Soy escritor de 10 libros y estoy escribiendo uno último. Y quiero avisarles y decirles a todos los que me están dentro de mi comunidad que les tengo un regalo. Estoy generando, estoy diseñando, estoy escribiendo un microlibro. ¿Qué es un microlibro? Es un pequeño libro cortito en tamaño, pero no en contenido, donde planteemos historias. Quienes han leído mi libro se darán cuenta que yo trabajo historias, me gusta hacer novelas. Entonces, voy a hacer una novela de eso, que posiblemente sea un pequeño libro dividido en 4, para que sean 4 pequeños como capítulos, que juntos hagan un libro como tal. ¿Pero por qué en 4? Porque a veces por los tiempos, por las prisas, no podemos leer un libro. Y a mí no me interesa que leas solamente un libro, que el libro que leas o mi libro lo pongas en práctica. Y también va a ser un libro tipo tallercito, inspirador, que tenga ejercicios de trabajo en el libro, que te inspire la historia y te lleve para allá. Esos microlibros van a ser exclusivos para la gente de mi comunidad. Entonces, si deseas que alguien reciba esta información, dile que se anote por ahí en mis links de conexión, en el grupo de WhatsApp, que recuerden que es donde mandamos prácticamente todo, aunque estuvimos ya mandando también una serie de correos electrónicos con esta información. Entonces, eso es parte de. Entonces, recuerden, los microlibros. Pues dentro de esos microlibros van a estar estos 10 que tenemos, sobre todo, y estoy muy contento porque el libro que está, el primero de Levántate y Cambia, está ya siendo a punto de ser lanzado en Estados Unidos en Amazon en inglés. Y ese libro está traducido en 3 idiomas, o está escrito en 3 idiomas. Es español, originario, y está traducido al inglés y al italiano. Entonces se va a vender ya en Amazon en Italia, en Amazon en Estados Unidos en inglés, indudablemente va a estar a la venta en México en español, para que puedas por ahí adquirirlo. Con ustedes se les va a avisar. Entonces, he escrito 10 libros, sobre todo siendo el último que me ha tocado escribir, que es el de Sumario, el volumen 7, donde abordamos junto con una serie de expertos el tema del sentido de pertenencia y el amor a la camiseta. Soy escritor bestseller precisamente con ese libro, que fue el volumen 7, y se llama así, Estrategias para atraer y fidelizar el talento humano, y soy colaborador en diversos programas de televisión por internet, en revistas y en algunos periódicos me ha tocado colaborar como escritor. Entonces, me gusta este tema. Si te has dado cuenta, me encanta, me apasiona, me gusta estar en todo esto, y eso es parte de lo que te quiero compartir como conocimientos, y sobre todo eso. Veamos el punto número 2, que es el de identificar necesidades de desarrollo. Ya que yo encontré a la persona que es inquieta, que no se puede estar tranquila en su red de trabajo, un Arturito, vamos entonces a identificar qué necesidades tiene de desarrollo. Y primero vamos a evaluar sus habilidades y sus competencias actuales, es decir, qué cuenta de herramientas y qué necesita desarrollar, que lo que quiere desarrollar sea congruente con lo que va a estar haciendo. O sea, esas series de herramientas tenemos que aplicarlas con un test interno, con una entrevista, que platiques con él para evaluar exactamente eso, qué habilidades tiene y qué competencias actualmente tiene para poderlo desarrollando. Eso nos va a llevar indudablemente al punto número 2, que es la exploración de aspiraciones y metas profesionales. Y yo recuerdo una anécdota muy simpática, ahorita la cuento como simpática, que cuando yo estaba en la empresa, en una ocasión, no en la primera vez que subí de puesto al que entré, en este señor que me regañaba mucho, al siguiente, para entrar ya al área de recursos humanos, yo estaba en un área administrativa y yo aspiraba a hacer recursos humanos porque se me hacía bonito lo de recursos humanos, estar en contacto con la gente, entrevistando, contratando, y después ver cómo crecían en la empresa y le agradecían a quien entraba. El otro día, dando un curso, me dio risa que mencioné en ese curso a una persona que ya no estaba en esa sucursal, la habían mandado a una sucursal diferente, más grande, con una responsabilidad mayor, así muy interesante.
Entonces, cuando yo menciono su nombre como alguien, como un ejemplo a seguir, varios de los que estaban ahí en broma se sentiguaron, ¿no? Se persignan. Entonces yo volteo, los vi y les dije, ¿qué pasó? ¿Por qué se persignan? Dice, es que lo hacemos como una forma como de agradecimiento a alguien que en su momento nos contrató. Entonces, y ellos que se estaban asentiguando, uno ya estaba en el lugar que dejó el jefe, el que se fue, que los contrató, otra estaba aspirando a que el otro creciera para que se fuera a otro puesto, pero estaban muy contentos por eso. Entonces yo quería ese puesto. Entonces yo volteaba y decía, yo voy a estar en el área de recursos humanos. Primero en el área y después en la gerencia. Y algunos que me escuchaban y decían, sí, cómo no. O sea, tú vas a ser un gerente de recursos humanos. Ay, sí, no sueñes. Como que esas palabras eran muy común, pero lo bueno es que ellos las decían, pero yo no me las creía. Y cuando yo llegué con el que después fue mi jefe y que les digo que yo le debo todo esto, ese gerente de recursos humanos, él vio eso precisamente, esas aspiraciones, esas metas, esas ganas de aprender, de decir, yo quiero estar en ese lugar, fue algo que él le llamó mucho la atención y eso me hizo prepararme como tal. Entonces, identificó eso, qué aspiraba y qué metas tenía. Mi meta era una licenciatura que no sabía si estudiar administración de empresas o psicología, y hasta incluso él me ayudó, que después tomé las dos carreras, primero psicología y después administración, porque para este negocio ocupaba, a esta labor de asesor ocupaba conocimientos administrativos. Entonces, estudio la siguiente formación. Y identifiqué el área de interés y la motivación. Y yo recuerdo que él veía pues que esa hiperactividad que tenía, porque en aquel entonces, pues ya se imaginarán, no, yo no conocía estos aparatitos dispositivos, pero yo dejaba las plumas todas mordisqueadas, todo, o sea, él veía en mí pues sí, como una hiperactividad. Entonces me fue guiando, y pues me ayudó precisamente a eso, a ver qué me interesaba y empezar a darme información para quitarme esa ansiedad y sobre todo qué me motivaba. Y él me decía eso, o sea, ¿tú quieres estar aquí? Y yo le decía, sí, yo quiero llegar y sentarme en esa silla donde estás tú. Y yo quiero llegar y prender esa computadora, que era un poquito más moderna que las que teníamos en la primera área que yo estaba. Y yo quiero tener una secretaria que me diga, le llamo fulanito de tal, tiene cita con fulanito de tal. O sea, yo quiero sentir esa sensación de sentirme importante, porque soy el primero que estudió en casa, soy el que hay muchas apuestas en mí, en mi desarrollo. Aunque era psicólogo y ellos consideraban que no tenía una oportunidad tan grande, me veían dando psicoterapia, más bien era como que lo que ellos pensaban. Entonces él identificó mis áreas, identificó lo que a mí me motivó, y entonces dijo, pues ahí fue. Me fue alimentando cada vez más esa motivación, esas áreas, esas áreas de interés que yo tenía, y me fue metiendo de tal grado que pues hizo de mí el ejecutivo y el gerente que después fui. Sí había brechas, indudablemente, entre mi aprendizaje, que eso también lo identificó, la juventud, la cuestión del enfoque, que difícilmente yo me distraía, no del objetivo, pero sí de las tareas, porque las hacía rápido, se me facilitaba y eso me permitía estar haciendo cosas que no debería hacer porque no beneficiaban al desempeño y al departamento. Entonces me ayudó, me guió. Entonces nosotros tenemos que hacer eso precisamente también. Vamos en el 4, es decir, evaluar las habilidades de alguien que esté en el departamento, qué aspiraciones y metas profesionales tiene para poder empezar en el punto número 3, identificarlas e irlas alimentando tanto el interés como motivación y las aspiraciones tanto profesionales como personales. ¿Qué deficiencias tiene, qué áreas de oportunidad, qué errores comete, qué falla en su crecimiento, y sobre todo la consideración de necesidades de desarrollo no técnicas. ¿A qué voy con esto? Él me enseñaba mucho lo que era el trabajo en sí y cómo llenar un expediente, cómo hacer una entrevista, cómo hacer una contratación, una llamada para cita a entrevista, pero también me enseñaba en otros aspectos, que eso era lo técnico que ejercíamos, pero me hablaba mucho de la cuestión humana, me ponía a leer algunos libros de formación y desarrollo y de crecimiento personal, algunos libros de liderazgo, inclusive él dentro de mi formación como instructor, además de mandarme a cursos de instrucción, me mandó a cursos de locución para el programa de radio y me mandó a cursos de actuación. Entonces yo le comentaba que por qué era tanto uno como otro, y me decía, bueno, pues la locución porque tienes que modular tu voz para alguna situación, y la actuación porque estando en el escenario tú tienes que llamar la atención, tú tienes que tener
las herramientas que te ayuden a crecer. Y si no eres un buen instructor, pues a lo mejor vas a ser un actor o tienes tablas para poder hacer algo. No requerí de eso, pero sí me ayuda mucho al momento de estar en el escenario. Somos todo un showman en lo que hacemos y eso lo aprendimos. Pero se basaba mucho en no nomás en lo técnico, sino también en hacerme crecer como persona. Y sobre todo el feedback y la colaboración continua. Sí me molestaba en los inicios, porque yo tenía un horario de salida, vamos a poner 5 de la tarde, y a veces que tenían reunión desde las 4 y salían a las 6. Y él me decía, Arturo, ven a la junta conmigo. Oye, yo sí como que iba pensando, híjoles, pues si voy a ir, sí, pero voy a salir a las 6 de la tarde o 7, depende de qué hora termine. Más después hacía algún papeleo, pero 6:30 más tardar. Entonces era a cierto punto molesto. O a veces, oye, ¿me acompañas a hacer esto? Y yo tenía actividades que hacer y me costaba, pero no entendía que eso que me decía era porque me iba formando. Y así cuando él, inclusive después ya no iba a las juntas X, me decía, Arturo, vas a la junta y me informas qué pasó. Sí, y toma las decisiones que tú consideres. Bien, como yo ya estaba muy empapado en lo que hacía, porque él me fue llevando y yo me metía mucho en el papel, porque un día le dije, ¿y si hay algo que tenga que hacer y no sé qué decidir? Me acuerdo que me dijo, decide como lo decidiría yo, piensa cómo definiría o decidiría yo eso y toma la decisión y yo te respaldo. Me conoces muy bien. Entonces yo sabía cómo se conducían las juntas, cómo aportaban las juntas, pues no me fue difícil. Tomaba decisiones como las haría él y eso nos ayudó a crecer. Por eso cuando yo llegué al puesto que él tenía, no me costó mucho, es más, nada de trabajo hacer lo que él hacía porque yo ya lo hacía desde antes gracias a él. O sea, y sí me molestaba porque yo decía, mira, él no lo quiere hacer, que lo haga yo, que lo haga su asistente, que lo haga su segundo. Pues sí, pero lo hacía porque era parte del entrenamiento. Entonces, habrá que ver y que cuando yo creo que él entendió, dice, yo estaba monitoreando. Si alguna vez veía que tú te desmotivabas o ya no querías hacerlo, pues yo te decía y te explicaba por qué, y eso sí lo hacía. ¿Para qué? Pues para que no me fuera de la empresa por sentirme explotado o sobrevalorado o sobreexplotado, vamos, de más, vamos a ponerlo así, y él dijera, pues todo lo que he formado, pues te irías, ¿no? No, me explicaba, me daba un feedback muy interesante, era una forma muy interesante de trabajar con él, era muy directo, muy educado y muy correcto cuando llamaba la atención, o te decía alguna área que había que trabajar, pero no te sentías ni ofendido ni molesto, realmente te sentías que lo que te dijo era una cuestión de aprendizaje. Eso me gustaba mucho. Vamos a pasar, eso sería como la identificación de necesidades. Ve cómo lo tienes que hacer en tu trabajo. Identifica a esa persona que es alguien que puede desarrollarse. ¿Qué tienes que trabajar con él? ¿Qué le tienes que dar entrenamientos? ¿Qué herramientas les vas a facilitar? Trabaja con eso. Los que están en el chat aquí, Priscila, Eli, Cheli, Lourdes, póngame por ahí, por favor, si se escucha el ventilador, si no para apagarlo y que no moleste la grabación, no vaya a ser que eso nos haga que la grabación no vaya con la calidad deseada. Diseños de planes de desarrollo personalizado. Esto es clave y esencial. Ya que identificas a la persona, ya que identificas qué habilidades tiene, qué competencias tiene, qué áreas o brechas de aprendizaje tienes que desarrollar, empiezas a hacer su plan y su diseño. Perfecto, dicen que no se escucha, qué bueno porque así estoy muy rico, muy fresco. Gracias, Eli. Tenemos que trabajar ese aspecto. ¿Y por qué ese aspecto de hacer su plan individual? Porque podemos tener un plan genérico, y yo siempre lo digo así, y creo que mi jefe lo hizo de esa manera, lo entendí, pero no en la empresa. Cuando él entró a otra empresa, vi que lo hizo así, y fue cuando le pude preguntar, porque aunque éramos colegas en el mismo puesto en diferentes empresas, del grupo incluso, había muy buena comunicación, todavía a veces le preguntaba para comentarle o que me apoyara con algo. Él me decía que él primero lanzaba un tipo red para pescar, es decir, él lanzaba una serie de propuestas de programas o algo para poder captar gente. Y con la gente que captaba, entonces ya la empezaba a entrenar, es decir, iba separando el tipo de pescado que atrapó su red, el que era más, le gustaba aprender o algo y trabajaba con él. Entonces, hacía una captura masiva, vamos a poner una llamada masiva y después entrenaba de manera personal. Y eso a mí me gustó. A mí me gustó el concepto, mas no lo apliqué yo porque cuando yo entré, los colaboradores que estaban conmigo, compañeros, quedaron conmigo y trabajaron por mucho tiempo. De hecho, así como mi gerente me puso a mí en su puesto, yo puse a uno de los muchachos también.
y utilicé el mismo sistema de entrenamiento. Es decir, también diseñé un plan de trabajo personalizado con cada uno de ellos, y de los que tenía, que eran 4, uno de ellos sobresalía sobre los demás. Así es exactamente. Si ves que alguien tiene esas inquietudes, sobresale, platica con él y arma un plan para que puedas desarrollarlo. Primero, con una entrevista individual y evaluaciones de necesidades. ¿Qué requiere para hacer las cosas bien? ¿Qué requiere para mejorar su desempeño? ¿Qué requiere para que tenga o no baje su nivel de entrega? Ese aspecto es clave e importante. Establecimiento de objetivos claros y alcanzables, sí, poco a poco. O sea, no lo quieras hacer correr un maratón, si velo llevando 5 kilómetros, 10 kilómetros, es decir, dale actividades a aprender, a desarrollar y a ir mejorando y perfeccionando conforme vaya teniendo su experiencia en el área y su formación que le vayas tanto tú dando como la que vaya recibiendo de los entrenamientos que tú le estás proporcionando. Es decir, tiene que ser así. Identifica esos recursos y esas oportunidades también de aprendizaje. Recuerda que él traía formación, las personas traen una historia atrás de ellos, de formación, de motivación, de inspiración, de carencias, de aspiraciones, de todas esas herramientas te ayudan a ti a darte esos recursos para poderle fortalecer y hacerlo crecer. ¿Qué tienes que hacer con él? Bueno, pues darle las herramientas que necesita para que crezca, para que haga carrera en la empresa y tenga bien arraigado ese sentido de pertenencia. Algunas empresas me ha tocado que cuando gente que es valiosa, pero que la tienen un poquito olvidada, se enteran que se van a ir, inmediatamente les hacen un plan de crecimiento y de desarrollo. Yo a veces les digo, a ver, ¿por qué hasta que ya te amenazó o dijo que se iba a ir? Si tú lo identificaste y es un buen colaborador por la santa niña de Acatitla, antes de eso, dale su plan, porque no para que se vaya de la empresa o evitar que se vaya, sino para que crezca en la empresa y eso favorezca el que se quede. O sea, tienes que identificarlo, por eso es qué recursos tiene, qué habilidades tiene, qué tiene que aprender y todo. Apoyo y seguimiento continuo, indudablemente sí. Trabajar muy bien con ellos, tenerlos de la mano, no soltarnos, llevarlos en el proceso, estar con ellos al tú a tú, o sea, al día a día, o sea, todo eso lo va a ayudar a esta persona a sentirse bien, a sentirse desarrollado, a sentirse creciendo, a sentir que la empresa está observando su desempeño y eso lo va a ayudar a que se ponga la camiseta. El fomento de la autonomía y responsabilidad es lo que yo les decía y creo que mi jefe lo hizo perfectamente bien. Me fue llevando a las juntas, poco a poco me iba dando voz y voto en las reuniones. Tan es así que lo hizo de una manera tan sutil y tan planeada que los otros gerentes o directores que estaban también llevaban algunos asistentes, como yo en este caso, yo como un asistente, pero no les daban tanta oportunidad de participar, pero a mí sí me daba la oportunidad, al grado de que después, cuando él ya no iba, yo tenía la voz cantante en el departamento sin ningún problema. Pero además, él me daba la información, me explicaba cuál sería la minuta de trabajo, qué nos tendríamos que presentar y qué teníamos que tomar en cuenta de los indicadores o los KPIs que por ahí tenía. Entonces, esos aspectos los trabajábamos muy bien y eso me ayudó mucho por ahí. Ok, estoy viendo por ahí los mensajes que llegaron. Perfecto. ¿Qué seguimos por acá? El otro aspecto es el fomentar la autonomía y responsabilidad, lo vimos, y la celebración y logros y reconocimiento. Yo recuerdo que como él tenía una forma muy correcta de hacer feedback, una retroalimentación, llegaba conmigo y me decía, si la junta se había acabado tarde y él ya se había ido, pues por lo regular era el siguiente día, porque él sabía que salíamos un poco tarde de la hora normal y pues todos nos íbamos como tal, pues yo agarraba en aquel entonces el camión, un camión que pasaba a una cuadra prácticamente donde estaba, y me dejaba a 2 cuadras de donde yo llegaba, que no era a veces a mi casa, sino a otras actividades, pero esa ruta me permitía, pero él entendía que el salir, tomar el camión y todo, pues llevaba tiempo. Mejor al siguiente día llegando, lo primero que yo tenía que hacer era entregarle una especie de reporte de mi reunión, de la junta, qué pasó, qué vimos, y de esa manera él estaba al tanto, qué decisiones tomaron, qué teníamos que participar, y él lo tenía. Entonces, ese reconocimiento que él me daba al terminar, muy bien, me pareció muy bien, tomaste muy bien los datos, me parece bien el plan que traes, la decisión fue correcta, me ayudaba a mejorar mi autoestima al sentirme en las juntas, porque yo un día le comenté, le digo, yo me veo en estas juntas, yo me veo como un gerente, o sea, y tengo una meta. Los gerentes todos eran ya un poco entrados en años,
yo era muy joven, y yo les decía, yo quiero no llegar a la edad que tienen ellos a esos puestos. Yo quiero llegar mucho más joven a esos puestos. Y sí, la verdad es que lo llegué a muy joven, que fui uno de los gerentes más joven dentro de la industria, gracias a precisamente a eso, a que tuve un buen mentor que tenía un buen plan que él diseñó, y yo tenía una apertura perfectamente abierta al aprender, a entender cuando me equivocaba, y a un crecimiento que nos ayudó mucho. Entonces, todos estos aspectos nos ayudaron precisamente a generar ese programa. Hazlo tú también. O sea, ve la experiencia que pasó conmigo y el resultado que se obtuvo, porque fue una muy buena selección. Yo acabo de platicar con una gerente de una empresa que posiblemente vamos a estar trabajando ahí, yo seguramente sí, y me decía ella, es que yo hago muchas cosas, yo soy muy buena en lo que hago, y difícilmente alguien va a llegar y lo va a hacer, porque yo me gusta lo que hago. Yo decía, qué bueno que la gente sienta ese gusto por lo que hace y que reconozca que lo hace bien, porque se entrega, se prepara, lo diseña, lo arma, o sea, se entregan perfectamente. Entonces, eso te ayuda pues a estar bien, a sentir tu autoestima bien y a enseñar a más gente. Y ella me platicaba y me decía, mira, este gerente al ver su organigrama, yo lo contraté de tal lugar, de tal lugar, y la veías cómo se le veía su cara de emoción, de gusto, porque aparte de que trajo gente con buen talento, los estaba desarrollando. Entonces, eso es la satisfacción que te permite el hacer bien las cosas y el hacer un plan de desarrollo y de crecimiento. Yo, después de estar en ese puesto, vi todo lo que pasé, así como en retrospectiva, y decía, caray, estuvo buena la lección, estuvo complicado el camino, pero logramos la meta. Entonces, eso era lo que buscábamos. Y claro que estaba en mi oficina. Y claro que estaba en una computadora ya un poco más moderna todavía que aquella. Y claro que tenía a la secretaria que estaba ahí. Y claro que iba a las juntas ya con esa autoridad. Y ahora me tocó la labor de enseñar a alguien como lo hicieron conmigo. Entonces, eso es parte de, y es lo que tenemos que buscar. Porque después de este diseño del plan, pues viene la creación, no sé si escucharon, pero soy un trueno de lluvia, la creación de una cultura de aprendizaje continuo, es decir, que haya un aprendizaje continuo, que no nomás cuando lleguen a ese puesto o a un área, hasta ahí se detengan, que sigan en constante aprendizaje, que sigan en ese crecimiento. Y para lograr ese crecimiento y que arraiguemos en esa gente que quiere crecer, desarrollarse en la empresa, ese sentido de pertenencia, primero que haya una promoción de la formación y el desarrollo de desarrollo como valores fundamentales. Es decir, de desarrollo y formación como parte de los valores de la empresa. O sea, que no estés estancado en ese puesto por muchos años, que tengas y que subas de puesto, que es lo importante. La creación de oportunidades de aprendizaje y variadas y accesibles. A mí me mandaban a cursos, a algunos los tomaba internos, algunos se tomaban externos, algunos inclusive algunos los pagaba yo de mi bolsa, la empresa una parte, yo otra parte, algunos eran fuera, es decir, siempre estábamos en ese aprendizaje porque se creó esa cultura de aprendizaje continuo, o sea, era bastante bien lo que hacíamos con la empresa. La empresa no se preocupaba con nosotros, yo me encargaba de tomar los cursos y luego bajar la información, y afortunadamente la persona que yo preparé para ese puesto tenía unas características muy parecidas a mí en cuestión de que le gustaba aprender, le gustaba hacer, le gustaba todo esto, y eso le ayudó y nos favoreció mucho a todos para poder crecer. El intercambio de conocimientos y colaboración, yo tenía muy buena relación con otras empresas del giro, entonces nos compartíamos información. Yo siempre he sido, ¿cómo se puede decir? Estoy convencido de que el compartir ideas, expectativas, formas de trabajo nos va a ayudar precisamente a eso, a crecer como industria, como empresa, y eso es algo que nos favoreció mucho a nosotros. Crear incentivos de aprendizaje autodirigido y la exploración. Sí, a la gente le gusta aprender, pero cuando aprende algo y eso que aprendió lo haces que lo aplique dentro de la empresa, con algún entrenamiento, con algún programa, con algún algo, le ayuda mucho a esta persona a poder en la autoestima, a sentirse bien, en sentir que ese incentivo de aprendizaje diga, wow, el tiempo que le dediqué a esto lo aprendí, valió la pena porque ya lo apliqué y ya vi el resultado con la gente como lo vio conmigo. O sea, siempre esos incentivos, inclusive llegó el momento en el que mi jefe, mi gerente, me consiguió unos cursos fuera del país,
para poder actualizarme todavía aún más de lo que se tenía de información en el país, que era lo que se generaba allá, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, el venderme la idea de poder viajar a otro país, el apoyarme a la empresa a generar mi visa, mi pasaporte, un viaje pagado por la empresa, todo eso me ayudó a decir, wow, yo quiero. O sea, él sabía siempre cómo estar colocando esa zanahoria que me hacía activarme al aprendizaje. Entonces, creo que eso ayuda a saber colocar precisamente esa zanahoria a tus colaboradores para que decidan, por medio de ese oportunidades de desarrollo en la empresa, que decidan quedarse como tal. Apoyo y reconocimiento al progreso y el esfuerzo, eso me lo reconocían mucho, afortunadamente, y yo lo hacía con mis colaboradores. En una empresa también teníamos del área alimenticia. Son muy, ese puesto o esas áreas son muy específicas, son muy puntuales, son muy delicadas, hay muy pocos en esos puestos, entonces son gente que tenemos que tener y trabajar muy bien con ellos, porque pues tienen cierta, no quiero que se oiga mal, pero iba a decir soberbia, pero no, o sea, saben de lo que hacen y que son muy especialistas, y eso los hace tener una serie de conductas que a veces no son tan adecuadas, pero hasta eso hay que saber tratarlos. Entonces teníamos nosotros dos colaboradores en esta asesoría que estábamos dando, a dos que eran muy buenos, que tenían infinidad de llamadas, citas, entrevistas, que querían otras empresas llevárselos con ellos por lo bueno que eran. Entonces, cuando trabajamos con ellos, y un día yo platiqué y les dije, bueno, estamos hasta cierto punto preocupados, porque si no, si ustedes se llegan a ir, nos va a costar mucho trabajo formar a alguien. Yo les pido un favor, si llegan a decidir un día irse, por el aprecio que le tienen a la empresa, apóyenos con ese punto, de poder decir, preparo a alguien antes. Dijeron, no, la verdad es que no, porque algunas de las empresas, o sea, no hemos pensado en ir, nos decían, porque algunas de las empresas que nos han estado llamando para intentar llevarnos, pues precisamente nos salimos de ahí porque pues, no pasábamos de un puesto. Y aún, aunque aquí estamos en un puesto igual o similar al que nos ofrecen, aquí siempre estamos en constante preparación, tanto que nos preparan para poder aspirar al siguiente puesto. Entonces ya estamos para aspirar a ese puesto, preparando a gente en el otro, en el puesto de nosotros. Entonces, ese desarrollo, ese crecimiento hizo que estas personas se pusieran también la camiseta, que actualmente esa asesoría fue hace como unos, cuando empezamos ya a trabajar después de la pandemia, que fue 4 años, más o menos, no es cierto, un poquito más, no, antes, en pandemia estábamos trabajando, pero yo lo hacía vía remota, vía Zoom, es decir, estamos hablando por lo menos de 5 años que pasamos con ese proceso, y estas personas, uno de ellos ya está en un puesto diferente al que sigue, y el otro está a punto de hacer ese salto. Es decir, esas oportunidades de desarrollo ayudaron a crear más gente en ese puesto, y ya no nomás crearon a uno cada quien, hay como 2 en cada puesto, precisamente para evitar eso, y ellos están en otro puesto, y los otros están aspirando también a puestos que van siguiendo. Entonces, es ahí la importancia de este tema de hoy. Y sobre todo, en la evaluación y mejora continua del programa de aprendizaje. Si lo que hacemos funciona, si lo que hacemos es de aplicación inmediata, si lo que hacemos hace que la persona se siente a gusto, contenta y bien, nos va a ayudar a que hagamos las cosas, a que nos enfoquemos en las cosas, a que nos entreguemos a las cosas. Eso es lo que tenemos que buscar y es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poder lograr que el aprendizaje sea no nomás un curso como tal, un programa como tal o una iniciativa, no, que sea una cultura. ¿Y qué significa una cultura de aprendizaje? Significa que todos tengan como parte de su filosofía de vida el aprender, el estar en constante preparación. Entonces tenemos que trabajar en crear esa cultura de aprendizaje, que todos desean aprender de todo para poder aplicarlo en la empresa. Y si no es para la empresa, a nivel de desarrollo personal. Entonces, eso es algo que tienes que trabajar, creando esa cultura de aprendizaje, y sobre todo, y que es importante y clave, que es el apoyo mutuo hacia lo que estamos haciendo. Es decir, que haya apoyos no nada más de la gerencia o de los colegas, de los colaboradores, tratar de evitar que haya una competencia entre ellos como colegas, sino el que tú tengas ese apoyo de cómo van, que les digas exactamente si van bien, que sea una cultura de colaboración y trabajo en equipo, o sea, que sean y que se sientan parte de un equipo,
que le ofrecimiento de ayuda y orientación, o sea, que cuando algo no sepan, no conozcan, que sea algo totalmente nuevo, conozcan cómo retroalimentarlo y cómo hacerlo, cómo guiarlos, cómo tú siempre mantengas esa zanahoria, el reconocimiento público y el esfuerzo y por sus logros. A mí me daba mucho gusto que, por lo menos este jefe que yo tenía, jamás saludaba con sombrero ajeno. O sea, lo que alguien hacía, se lo reconocía a personal y a nivel público, a nivel gerencias, a nivel dueño. O sea, alguien que jamás se robó algún triunfo de alguien por quedar el bien. Siempre tenía ese aspecto de aprendizaje, de crecimiento y de desarrollo que a mí, la verdad, me puso un sello en mi persona que me ayudó a desarrollarlo después. Pero eso del apoyo que yo tenía con él, ese reconocimiento que tenía cuando aportabas algo que a él no se le había ocurrido, eso ayudó y fomentó mi autoestima, la de los compañeros, la de la empresa. Hazlo con tu gente, escucha lo que te hacen. Ese que está preparándose, a lo mejor está tomando una maestría, está tomando un diplomado, leyó algún artículo que le fueron de tarea, identificó algo en ese artículo que lo pueden aplicar en tu empresa. Escúchalo porque te está aportando algo y eso te va a ayudar. Entonces siempre hay que tener ese reconocimiento público cuando sea necesario, que siempre es necesario porque te ayuda a estar bien, y también ese reconocimiento personal por esos logros que tú has visto con él en ese paso a paso. Y el establecer de programas de reconocimiento es importante, que si hay gente que se está formando, que lo estás, por ejemplo, en los hoteles siempre los tienen en formación constante, ya sea por buenas prácticas de manufactura, por sistemas HACCP, por sistemas Cristal, por el distintivo H, por un distintivo diamante, entonces por aprender inglés, por hacer alguna actividad, siempre lo están reconociendo, los están impulsando, les están diciendo que lo que están haciendo es valioso para ellos y para el hotel. Entonces, ese esquema de retroalimentación, de reconocimiento, perdón, es genial porque hace que la gente no nomás se ponga la camiseta, se tatúe la camiseta, y eso es clave. Una mentoría y coaching entre colegas, que eso es clave. Primero un coaching, y cuando identifiques las características de esta persona a quien vas a elegir, empieza con esa mentoría. ¿Y qué significa empezar con esa mentoría? Pues empezar a llevarlo de la mano, a empezar a darle responsabilidades, a empezar a delegarle actividades, a empezar a formarlo. ¿Para qué? Para que esta persona vaya en crecimiento y llegues a estar a la par, para que cuando haya una oportunidad de crecimiento para ti, tú subas y lleves a tu lugar al que habías preparado. Y enseñarlo para que él haga exactamente lo mismo. Eso conmigo pasó y eso fue un extraordinario acierto de mi jefe, de su formación, que seguramente lo hicieron con él y que perfectamente dejó gente importante preparada y con toda la experiencia en el puesto que estaba. Hazlo, desarrolla eso y la gente se va a poner la camiseta. ¿Por qué? Porque sabe que tiene oportunidad de aspirar a ese puesto, a esa oficina, a ese lugar, a esa posición, a esas juntas, a eso en la industria. O sea, eso lo va a ayudar a prepararse, y esas oportunidades de desarrollo son las que tienes que crear en tu empresa para que la gente se ponga la camiseta. Y sobre todo, y hay que trabajar el coaching con algunos, ese coaching uno a uno o esa mentoría que es todavía mucho más personalizada. Y una cultura de retroalimentación constructiva. ¿Qué es esto? Que tenemos que estar siempre retroalimentando, pero con la retroalimentación constructiva. Yo recuerdo que mi jefe, y digo mi jefe porque era un líder, pero era jefe por el puesto, una jefatura. Yo recuerdo que él cuando había una junta de trabajo y había que aportar, había gente que no aportaba, pero sí estaba en contra de algo, siempre utilizaba mucho la frase: si te opones, ¿qué propones? Si te opones a algo, ok, proponme algo, porque estamos trabajando de eso. Si te opones, ¿qué propones? Y si no estás proponiendo nada, entonces mejor no digas nada. O sea, no destruya lo que alguien ya está construyendo en sus inicios y que entre todos vamos a retroalimentar para que sea lo que estamos buscando. Es decir, si te opones, ¿qué propones? Y eso era algo que a mí me gustaba mucho con él, y eso era, y yo lo sigo trabajando, inclusive en mis asesorías, esa frase la tengo muy común. Si te opones, ¿qué propones? O sea, y eso nos ha ayudado a crecer mucho. ¿Por qué? Porque, ok, te opones a algo, tienes toda la libertad, pero propone algo para que el que te opongas nos ayude a construir, nos ayude a crecer, y eso es parte importante.
¿Qué más? Ah, por aquí, ahora no he visto el chat, estoy buscándolo, déjame ver porque estoy muy desconectado acá está, del celular, y miren, sí, aquí hay un montón, miren, dice, a Mónica le gusta el video, perfecto, dice, muy bien, ¿verdad? Pues, hola, ¿qué tal? Dice, ¿ya quedó bien? Ok, y dice aquí, eso de la cultura del crecimiento personalizado es muy cierto. En algunos lugares eso no lo toman en cuenta y no saben que el tener a la gente tomada en cuenta en aprendizaje los ayuda a ponerse la camiseta. Totalmente de acuerdo. O sea, si no te pones la camiseta, es porque algo no te está gustando de lo que está pasando. Están poniendo por acá en los grupos, dice uno, dice, muy bien, dice, a mí me gusta este punto, gracias a alguien que también a mí, así como a Arturo, lo entrenó, soy lo que soy. Pues qué bueno, perfecto, eso, y ahora sí que te toca transmitir eso también por acá. Dice, hola, ¿qué tal? Todo perfecto. Dice, se fue un poquito, pero ya regresaste, estuvo muy bien. Qué bueno, dice, nos hace falta más información como esta. ¿Se la puedo compartir a mi jefe? Indudablemente sí. Los que están en el grupo Elite van a recibir esta presentación en su correo o en el grupo de WhatsApp, los que están en el grupo Elite, y los demás, dice por aquí, como cuando se quejan de los problemas, pues propon soluciones. Correcto, Araceli. Si te quejas de algo, propon algo. Y los demás les voy a mandar, es más, les voy a mandar a los dos grupos, la presentación junto con el link de la grabación para quienes no pudieron estar en vivo, que estamos viendo, hemos estado últimamente, estoy monitoreando las redes, rompiendo récords en lo que fue la semana de la cultura organizacional. Estaba yo emocionadísimo entre las revisiones o las vistas en vivo, junto con las grabaciones, las revisiones en YouTube, tuvimos un promedio de 5,000, o sea, un super mega récord. Pero esta información le llegue a mucha más gente que la necesita. Entonces, la cultura de la alimentación es importante y sobre todo, esto es clave, la sustentabilidad del compromiso a largo plazo. O sea, si tú formas a la gente, trabajas con la gente, vas a hacer que esta persona se ponga la camiseta, que desee estar mucho tiempo ahí contigo, que se sienta a gusto. Y eso es una promoción de formación y el desarrollo como valores fundamentales, que vean que en la empresa donde estás, aparte de que trabajas, te formas y llevas un salario para tu casa, un dinero a tu casa, también tienes formación, vas a crecer, vas a estar en constante crecimiento. En cuenta, tenemos que entender que estamos en constante crecimiento. Y si estamos en constante crecimiento, tenemos que entender que eso nos va a dar más fuerza, nos va a hacer más sustentables para atraer talento humano, para mantener el talento humano que tenemos, pero sobre todo para atraer, porque también la gente de fuera va a estar observando que dentro de la hay oportunidades de crecimiento. Creación, vean lo que dice el punto número 2, creación de oportunidades de aprendizaje variado y accesibles, claro, desde utilizar ahora los medios sociales, las redes sociales, el internet, el YouTube. Yo he visto muchísima información en estas plataformas, algunas muy buenas, algunas un poco no tan nuevas, vamos a poner, todavía no tan actualizadas, pero que pueden ser valiosas, pero hay información en todos lados, hay libros, hay artículos, hay de todo. Los que están en mi grupo de WhatsApp, les estoy mandando una serie de artículos. Estos días no los he mandado porque hubo por ahí un detalle con los números, lo estoy checando, pero ya están elaborados, es cuestión de irlos mandando, es decir, estamos siempre en constante formación y en constante entrenamiento. Entonces, siempre hay que verlo de esta manera. Fomentar el intercambio de conocimientos y colaboración. Lo que te decía, yo colaboraba mucho con otras empresas del giro, no como competencias, sino como alianzas, que eso me gustaba. El apoyo y reconocimiento del progreso y del esfuerzo y la evaluación y mejora continua del programa de aprendizaje. Sí, dijimos empezando el taller, lo que no se puede medir tampoco se puede mejorar. ¿Cómo puedo saber que lo que estamos trabajando está teniendo resultado? Evaluando el aprendizaje, evaluando que las cosas que están se den, que los resultados se den y que lo que estamos buscando tenga ese punch, ese impacto que estamos deseando para que la gente decida quedarse en la empresa como tal. Entonces, ¿podemos hacer sustentable el aprendizaje? Indudablemente sí. ¿Cómo? Dándoles las herramientas para que las personas decidan quedarse con nosotros. El aspecto de tener esa sustentabilidad que es importante, es clave para esto.
No sé si no nos brincamos alguna de la información, creo que no. Si vimos el punto número 2, sí, el apoyo mutuo, sí, tal cual. Les voy a decir por qué este me gusta mucho. Porque lo había aplicado en mí, cómo el formar, el entrenar y el enseñar a alguien te ayuda a crecer, a ponerte la camiseta. A mí me dolió mucho salirme de la empresa donde estaba, pero fue por una cuestión de crecimiento. Había llegado a un límite, a un tope, a unas circunstancias que ya no eran favorables para ese crecimiento y hubo una oportunidad de crecer. Y me acuerdo muy bien que el dueño y la persona que yo dejé al frente se despidieron de mí muy bien porque vieron que por lo menos entregué, y aparte el dueño me apreciaba mucho, que lo seguí con su amistad hasta antes de morir. Ya era una persona un poco mayor. Yo tengo buena amistad con su hijo que se quedó al frente. Me ha tocado colaborar con ellos todavía en algunos cursos aislados, pero me ha tocado, le tocó ver mi crecimiento de cuando inicié, cómo fui creciendo, y eso a él le llamaba y le gustaba mucho, y yo creo que le llenaba de satisfacción, porque eso le hacía ver lo importante, cómo había iniciado y cómo terminaba. El mocoso, a veces me decía era español, el chiquillo, el chicuelo, decía, porque era de los gerentes más jóvenes y eso a él le llamaba la atención. Y dentro de los giros, yo les quiero compartir algo que me tocó ver dentro de la asesoría. Y parte mucho de esta frase que dice: en un entorno donde cada miembro se siente parte de algo más grande, el desarrollo de capacidades se convierte en el motor que impulsa a todo el equipo hacia el éxito compartido. Y estamos terminando nuestro taller. Fíjense que hoy se me hizo un poquito más interesante esto, porque a lo mejor nunca había platicado esta historia. Un día en alguno de los videos que tengo de experto a experto, platicaré un poquito cómo fue mi proceso dentro de la empresa laboralmente. Lo había dicho en un curso en línea, pero creo que eso es totalmente cierto. Cuando leí la frase donde dice: el desarrollo de capacidades se convierte en el motor. O sea, yo necesitaba información, necesitaba aprender, necesitaba aspirar y crecer, y eso a mí me gustaba mucho. Y cuando yo veo personas que les gusta, que desean crecer, que quieren crecer, a mí eso me llama mucho la atención, porque me gusta lo que están haciendo. Y si fomentamos eso en algunas empresas donde hemos trabajado como asesores, me gusta cuando trabajo con recursos humanos y hacemos un pequeño taller previo al programa que vamos a trabajar, cómo entre todos armamos ideas, hacemos lluvia de ideas, aportamos, y casi siempre yo terminando le digo a la persona de recursos humanos, al gerente: ¿con quién estás trabajando para que sea el que esté contigo en una sucesión? Y a veces me dicen: no me he dado cuenta, no lo he visto, no lo he pensado. Digo: pues deberías de pensar. Y este es tu equipo fuerte, empieza a analizarlos y ver cuál es el que tiene más posibilidades de crecimiento, el que tiene más formación, el que trae más herramientas, el que es más competente. Y empezamos a trabajar, y en ocasiones le digo: la persona que tienes que empezar a formar y trabajar es fulanito. Y empiezan su programa de coaching o de mentoría para empezar a formarlo. Y me he dado cuenta, porque cuando vuelvo a ir a la empresa por alguna situación, ya quien me recibe o lleva conmigo el proceso ya es nuevo que está en el proceso de coaching o en el proceso de mentoring, y ya lleva todo. Y ahí también empezamos con la retroalimentación. ¿Sí tenemos que crecer? Sí. No limites, no minimices la importancia y la fuerza que tiene el desarrollar a las personas. Desarrollar a alguien en un puesto lo hace crecer como no tienes idea. Y en ocasiones cuento la anécdota de cierre antes de terminar el curso, después de dar un mensaje que es a la gente que desee colaborar con nosotros o adquirir sus servicios, pero no, quiero hacerlo de esta manera: terminar el taller como tal, y después voy a darle información de los programas que estamos trabajando o lo que hacemos como servicios, porque al final de cuentas, muchos de los que están conectados el día de hoy, que estoy viendo que estamos un poquito más de 400, estamos en las diferentes redes, estamos muy bien, aunque les quiero decir que nuestro récord ha sido 500 personas en las diferentes redes. Estamos ahorita conectados en Facebook, en LinkedIn y en YouTube, y hemos llegado a 500. Hoy estamos un poquito abajo, apenas rebasamos las 400, pero hemos llegado a las 500 un poquito más, y eso es algo importante. Quiero platicarles esta anécdota que me ocurrió. Bueno, antes de aquí vienen unas frases que me gustan. Siempre me gusta leer algunas frases que
que encuentro, navegando en la red del sentido de pertenencia y curiosamente son muy ad hoc a los temas que estamos dando, como en este caso de aquí del día de hoy. Dice, cuando el hombre forma conciencia de grupo, interpreta mejorar las necesidades de sí mismo y de su grupo, encontrando maneras eficaces y efectivas de suplir dichas necesidades. Es decir, formación completa. 4 de cada 5 colaboradores no están, empleados de aquí, no están prosperando en su trabajo. Vean, 4 de cada 5, o sea, no están en crecimiento en su trabajo. Es una estadística bastante fuerte. El sentido de pertenencia forma parte del bienestar. Necesitamos sentir que formamos parte de algo. Vean, sentir que formamos parte de algo que es parte importante y clara. El bienestar de nuestros colaboradores es el futuro de tu empresa. El bienestar. Acuérdense que el bienestar significa que me siento bien en el lugar que estoy. Por eso tengo un bienestar. Tengo un bienestar en mi familia, tengo un bienestar en mi trabajo, tengo un bienestar con mis amigos, tengo un bienestar en mi país, tengo un bienestar. O sea, el bienestar te lleva a eso. Leo dice aquí, prepara tu equipo para los retos de hoy y del futuro. Siempre hay que estarnos en constante preparación porque lo que viene cada vez es diferente y cada vez más complejo. Hay que estar actualizados. Y dice, una cultura de bienestar no solo nutre a los colaboradores, sino que también cosecha la innovación y el éxito empresarial. O sea, una cultura de bienestar no solo nutre a los colaboradores. O sea, si una persona se siente bien en su trabajo, es porque ve en su trabajo posibilidades de crecimiento. Y eso es su mejor aliciente, que va a crecer con el puesto, indudablemente con un sueldo, indudablemente con un salario emocional. O sea, recuerden que esos aspectos son esenciales. Y decía por ahí una persona, a mí no me ha funcionado el salario emocional. Y cuando analizamos sus sueldos y salarios, que fue un proceso, nos dimos cuenta que estaban muy por debajo de la media o de la zona donde se encontraban. Y yo le dije, pues sí, pero les damos reconocimiento y les damos, sí, pero ojo, el salario emocional tiene que ir acompañado del salario monetario. Recuerden la pirámide de necesidades de John Maslow, perdón. John Maslow decía que había que las necesidades, la primera y la base de ese triángulo que hace es las necesidades básicas. Y si sus necesidades básicas no están siendo cubiertas, difícilmente va a cubrir las demás. Necesita tener bases firmes. Y eso es lo que tenemos que trabajar cuando vemos el salario emocional. No está en las bases, pero sí tenemos que ver cómo andamos en la base para que el salario emocional sea ese aliciente de crecimiento. Dice por aquí Araceli, cuando un colaborador se identifica con la misión y visión de la empresa, se crea un sentido de pertenencia. Indudablemente sí, Araceli. Si esa misión empata con la mía, me pongo la camiseta, me tatúo el logo de la empresa. Es decir, me siento como parte de. Y dentro de, me gusta siempre terminar con una historia, a los que están en mis talleres se han dado cuenta. Y quiero platicarles esta historia. Y voy a poner un poquito en grande mi pantalla, pues para que me vean a mí, dado que la historia es así. Quédense con la imagen que está ahí, ahorita la regresamos. Esta historia trata y fue también real dentro de una asesoría que nos tocó. En la hotelería, en el lugar donde estaba trabajando, esta hotelería es uno de los hoteles que está más alejado de la zona hotelera. Entonces, gusta mucho porque es totalmente el último, o por lo menos en aquellos años, era el último que estaba en una zona costera. Después de ahí había una serie de poblados que prácticamente, o sea, son playas, algunas vírgenes, otras sin tanta gente, con centros botaneros, con pequeños hoteles, negocios, o sea, muy, muy, muy bien, que alimentan y dan trabajo a toda la gente del pueblo, trabajando en el giro turístico, prácticamente, venden artesanías y todo esto. Y resulta que dentro del curso en ese hotel llega una chica, vamos a ponerle un nombre que se llame, no, el nombre capaz que no está bien, Betsabe, que no es muy común. Sí, yo tengo una amiga que se llama Betsabe, le decimos Betsa. Pues resulta que Betsa llega y me dice, fíjese que, déjele platico mi historia, dice, porque eso que nos está compartiendo del sentido de pertenencia ocurrió precisamente en mí. Dice, yo vivo en un poblado cercano aquí, acá, y me dijo el lugar. Dije, sí, lo identifico, porque allí es donde se hizo una película, se filmaron películas en ese lugar, y sí, ahí se filmó tal y tal y tal y tal. Dije, la ubico perfectamente. Digo, por cierto, hay un restaurante en una especie donde hay como un pequeño muelle que hicieron,
que está delicioso. Me dice, precisamente yo trabajaba en ese lugar. Dice, yo trabajé ahí, entré como cocinera, porque es lo que genera mucho pues, el trabajo en el pueblo, en la zona, como cocinera. Luego me fui subiendo como mesera y luego estuve como hoster, pero me iba bastante bien. Dice, pero pues indudablemente, pues me casé, me divorcié y estaba jovencita. Yo creo que no tenía más de unos 25 años, o tendría 25, o era con mi años, pero vamos a poner que tenía 25 años. Me dice, y la verdad, pues me divorcié y todo, pero mi hijo nació, y nació con una situación cardíaca, entonces tenía que traerlo a revisiones a la ciudad donde estaba la hotelería esta, dice, y pues implicaba traslado, pedir un día de descanso, no me pagaban ese día porque vamos por propinas, vamos, o sea, situaciones que pues a mí me pegaban económicamente. Pues el papá del niño no siempre apoyaba y de hecho se fue a Estados Unidos y apoyó menos al grado de que ya inclusive se... Entonces dice, yo requería pues de todo eso. Entonces mi mamá me apoyaba, yo le daba pues, el gasto de mamá para que nos apoyara. No hubo forma de crecer, mi hijo requería cada vez más atenciones médicas conforme fue creciendo. De edad, pues para hacer una pequeña cirugía, pues estábamos esperando el tiempo de una cierta maduración y pues implicaba pues venir 2 veces o hasta 3 por semana. Entenderá que de 7 días yo faltaba 3, pues indudablemente no me estaba haciendo, me estaba afectando económicamente. Entonces decido venirme y empezar a buscar aquí opciones. Dice, y resulta que encuentro en ese hotel, que es el hotel donde estaba yo dando ese curso, dice, y me gustó porque yo conocía del ambiente, conocía del giro, pero no es lo mismo un restaurante centro botanero, donde vienen turistas de volátiles, que van llegando y se van ese día, a huéspedes que están pues hasta una semana, 3 días aquí. Dice, entonces pues me resultó un poquito complicado. Dice, y cuando estaba llenando una solicitud, como para desarrollo y crecimiento, me preguntaban ahí, ¿manejas nivel de inglés A, B y C? Como diciendo, siendo el A el más alto, el B el intermedio y el C el básico. Dice, yo tenía un poquito menos del básico, o sea, yo tendría siendo un D, pero no había D. Entonces, pues yo dije, voy a poner el C. Cuando escuché una compañera que puso A, entonces yo volteé la vi y dije, tú manejas muy bien el inglés. Y me dice, sí, sí, sí. Dice, yo me enseñé perfectamente a hablar inglés. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a cobrar más. Por ejemplo, vamos a poner una cantidad. Si tú cobras 10,000 pesos como un C, un mesero C, un mesero B cobra, no sé, 13,000 y un mesero A pues llega a cobrar hasta los 17, 18. Aparte puede brincar hacia un hostel porque pues maneja el idioma. Y dije, yo cuando vi eso, dije, no, yo quiero ganar 18, o sea, yo no 10, y le puse A, y yo pensé, ¿qué tan difícil va a ser que me enseñe a hablar inglés? Si aquí, pues, el idioma segundo o hasta a veces el primero en los hoteles es el inglés. Y sí, porque inclusive en ese hotel, una vez me tocó ir a hospedarme y no había, éramos la única pareja, porque me iba mi familia, la única familia mexicana que estaba en ese hotel. Había mucho europeo, americano, canadiense y nosotros éramos, o sea, pero una familia mexicana contra un montón de gente. Entonces, pues ella dijo, de aquí soy. Y prácticamente todos hablaban en inglés, entonces era el idioma. Se va y recuerdo, como anécdota me dice, cuando vio el de recursos humanos, la solicitud, como la llené, me dijo, ¿eres una A? Le dije, sí, pero segura y firme, sí. Dijo, perfecto, tenemos muy pocos A, o sea, eso nos ayuda mucho porque pues va a venir la temporada y ocupamos que estés bien. No, pues todos vamos a formarlos de C a B y de B a A, pero si ya vienes con A, pues tenemos una gran ventaja. No, hombre, yo ahí me preocupé porque dije, donde me descubran que no soy una A, donde esto no, ¿qué voy a hacer? Dice, pero me di cuenta. Y yo pensaba, cerraba los ojos y decía, ¿qué voy a hacer si me descubren? Y decía, no, pues me importa muy poco. Mi hijo necesita esos 18,000. Necesito prepararme para los 18. Tengo que ganar los 18. Mi hijo necesita los 18. Entonces era su motivación. Acuérdense que hablamos de eso. Y empezó. Y dice que ella tomaba los cursos de A y había cosas que sí cachaba. Decía yo, pues hay cosas que sí identifico, pero pues no todas, pero algunas sí. Intuía, utilizaba mucho las señas y el lenguaje no verbal para poder comunicarse con los americanos o con el huésped. Le dejaban buenas propinas, o sea,
cada vez aumentó su autoestima, y le fue muy bien en esa temporada alta, tanto en el trabajo como económicamente. Tan es así que ya se trajo a su mamá del lugar donde estaba, de ese poblado, a la ciudad principal para las atenciones médicas de su hijo por la cirugía. Le hicieron la cirugía y estaban en recuperación, era más fácil, o sea, le permitió este nuevo trabajo pagar todo eso. Y dice, pero en una ocasión yo platicando con el de recursos humanos, me sinceré con él y hablé con él porque me sentí mal, porque no se valía haber mentido, ya estaba la situación mejor, ya me desenvolvía mejor con los huéspedes, ese aprender a fuerzas me ayudó, dice, me ayudó a, pues ahora sí que la necesidad me hizo aprender mucho más rápido. Dice, y platiqué con él y me sinceré, le dije, ¿sabe qué? Quiero decirle algo y espero y no lo tome a mal porque fue una cuestión necesidad y la vi fácil, pero gracias a Dios no pasó a mayores, y le platicó lo que ocurrió, cómo la situación, por qué lo hizo y todo. Dice que se quedó el de recursos humanos viéndola y le mandó llamar a su jefe, que era el de alimentos y bebidas, en ese el gerente. Le platicó la situación y se sienta el gerente y él, los dos gerentes con ella. Dice, no, hombre, yo me sentía que me moría, sentía que la silla me iba comiendo, me sentía cada vez más chiquita. Dice, yo estaba asustada porque si me corrían tenían todo el derecho, todo el derecho. O sea, yo había fingido, había mentido y me había equivocado. Dice, y entonces me dice el gerente de recursos humanos, pues mira, yo platicábamos aquí con el gerente de alimentos y bebidas y la verdad eres de admirar. Hiciste algo que no es tan sencillo, entiendo que tu motivación fue lo mejor, el mejor aliciente que pudo haber habido para ti. Dice, pero nos gusta tu actitud, nos gusta ese aprendizaje. Él me está hablando de que tu desempeño es muy bueno, tienes ese carisma, ese gusto por la atención. Dice, la verdad, me da mucho gusto tener gente como tú. Pero al contrario, sigue siendo A porque tú te has comportado y creo que si te hacemos una evaluación estarías dentro de esos parámetros. Creo que en 3 meses has hecho lo que muchos no hicieron en un año. O sea, esa necesidad, esa hambre, esa motivación fue mucho, muy fuerte. Así es que te voy a mandar a los cursos especializados para que te regularices y puedas entrar a los de los A que estás tomando, que yo no sé si te sientas que están muy rebasados, te faltan algunas bases, te vamos a mandar a unos entrenamientos especializados para que catalogues y califiques como un A. Porque si tú eres un A, vamos a certificarte y estés dentro de. Pero yo te pido algo, ahí viene lo difícil, el aprendizaje en el aula es importante, porque a mí me gusta lo que haces en el piso con la gente, con el huésped, pero necesitamos comprobar con documentos lo que te formaste con lo que haces en el trabajo. Entonces, eso es lo que yo necesito. No me afecta porque sé que lo haces bien, pero ocupamos documentar eso y tener las bases. Y si yo me sentía tan emocionada, con ganas de llorar, de emoción, me levanté, les di un abrazo, y yo les dije, este abrazo es por mí y es por mi hijo. Ustedes no saben, el bien que me están haciendo a mí como persona, pero a mi hijo en su salud. Un pequeñito que necesita de todo y necesitaba una mamá que trabajara, que se preparara y que luchara. Y algo no se equivocaron. Cuando me dijeron que me viniera a la ciudad a buscar un hotel donde trabajar, muchos de los que yo les pregunté coincidieron que el mejor hotel para poder aprender era este. Y no se equivocaron. Y no es el hotel el que te permite aprender, son las personas, la cultura, el ambiente el que te ayuda a crecer. Y dentro de eso que nos dijo ella, lo decía muy, muy emocionada. A mí me emocionaba mucho escuchar su historia porque es una historia de éxito de alguien que le batalló. Me decía ella, y la frase que dice, si hacemos de nuestra empresa un trampolín de crecimiento, tendremos colaboradores fieles y entregados. Es decir, si logramos que estos colaboradores encuentren aquí la oportunidad de crecimiento y de desarrollo, van a ser fieles, van a estar a gusto, van a estar entregados a lo que estamos haciendo. Y eso es algo que tenemos que desarrollar. Y trabajemos en eso, hagamos que haya un ambiente de trabajo fuerte con los que estamos trabajando y haciendo, porque necesitamos de esto. Y quiero decirles que volvemos otra vez a nuestro, bueno, con esto terminamos la parte teórica de nuestro curso, hacemos una reflexión final, pero quiero decirles a todos los que están aquí en este taller que volvemos a tener 5 espacios más. Es más, esta vez no tenemos 5,
Esta vez tenemos 10 espacios para una llamada telefónica y una asesoría conmigo. ¿Por qué tenemos ahora 10 y no 5? Porque recuerden que en los anteriores talleres hemos tenido 2 talleres, uno en la mañana y uno en la tarde. Hoy solamente tuvimos este. Entonces vamos a regalar los 10 lugares para poder hacer nuestras asesorías. Y luego hay gente que nos pregunta que por qué hacemos esto, y esto es parte de lo que vamos a hacer antes de hacer nuestro cierre final. Bueno, pues con esta historia de la buena Betsabe, terminamos el taller el día de hoy, a pesar de los apagones que tuvimos, pero sin antes quiero recordarles o quiero decirles que tenemos 10 espacios para 10 llamadas, para 10 asesorías, para que puedas analizar cómo está tu empresa conmigo, con un consultor profesional. Te puede decir si tienes alguna necesidad de algún programa de trabajo y que podamos ayudarte en el sentido de pertenencia, en bajar o tener los índices de rotación a niveles controlados, a hacer que la gente tenga esa pasión y amor por su trabajo y que identifiquen que están en la mejor empresa para trabajar. Sin más, me resta ahora sí que despedirme, a pesar de lo accidentado de este día, pero sin antes agradecerte el que hayas estado con nosotros en nuestro taller Sentido de Pertenencia, el capítulo 6, creando oportunidades de desarrollo profesional. Nuevamente te reitero y gracias por tu paciencia ante las inclemencias que tuvimos ahora del tiempo, pero te agradezco el que estés aquí con nosotros. Espera el capítulo 7 en el grupo de WhatsApp. Estamos mandando una serie de artículos que te van a ayudar a fortalecer el sentido de pertenencia, a aplicarlos muchos de ellos. Puedes tener acceso a estos videos en nuestras diferentes páginas por ahí de YouTube, ahí lo vas a encontrar. Y a la gente que está en mi grupo les voy a hacer llegar esta grabación haciendo los cortes de los cortes que tuvimos de luz para que estén adecuados y que puedan aprovechar esta información. Si no tienes tu manual, pídelo ahí en nuestro grupo de WhatsApp y ahí vamos a trabajar. No continuamos porque siguen habiendo, parece que apagones, pero estamos y terminamos lo que es nuestra información. Te agradezco mucho tu participación. Aquí estamos, tanto Jerry como yo. Te agradecemos tu presencia y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.